Edson L4160. A pedido de uno de nuestros suscriptores, uno no, varios suscriptores que nos han preguntado cómo desmontar la bomba o estación de limpieza de esta impresora, el día de hoy les vamos a mostrar cómo desmontarlos. Esta zona de acá. Ya previamente, ya en nuestro canal tenemos video de desarmado de esta impresora y también de cómo quitar la parte superior o el escáner. Hoy les vamos a mostrar cómo retirar toda la estación y la bomba de limpieza o el sistema de drenaje de tinta residual. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a retirar esta tapa que está en la parte de atrás, al lado derecho. Esta tapita aquí que nos va a dar acceso a lo que son las almohadillas o depósito de tinta residual. El que está ahí es ese que de color grisáceo que vemos aquí a este lado. Lo mostramos mejor, mírenlo aquí. Este es la depósito donde están las almohadillas de la impresora, aquí es donde echa toda la tinta residual. Vamos a retirar ese tornillo que está aquí abajo para poderlo soltar del todo. Mantenimiento de impresora. Recuerda, si estos videos o este contenido te es de utilidad, recuerda compartir, darle manito arriba, suscribirte si aún no lo has hecho. Ese es el depósito de las almohadillas. Venlo aquí, ahí está, que ahí es donde cae toda la tinta residual. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la tapa del lado derecho, esta tapita de aquí, que es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos que en la parte de abajo tiene un tornillo. Recuerden que esta es una 4160. Otros modelos no tienen este tornillo y otros modelos de la serie de 4 dígitos, la bomba es más fácil de retirar. Esta tiene un grado de complejidad, pero no es cosa del otro mundo. Más por eso les queremos mostrar un video aquí en este canal para que vean cómo realizamos este proceso de manera correcta. Aquí ya tenemos acceso a lo que es toda la zona de limpieza y vemos lo que es la estación, el caracol por donde está la bomba, que es ese blanquito, y luego vemos lo que es el depósito o la tapa del depósito en este caso. Lo primero que vamos a hacer es retirar dos tornillos que sostienen la estación de limpieza, uno que está aquí afuera y otro en un agujero que logramos ver ahí de frente. La miramos desde arriba y vemos un agujero en toda la mitad de la parte blanca y ahí depositamos nuestro destornillador, retiramos ese tornillo que está aquí. Ahora vamos a proceder a soltar lo que es la bomba, que es este mecanismo de acá. Este es el encargado de jalar la tinta residual y empujarla hacia las almohadillas. Para eso ella tiene dos tornillos y ahí los vemos, son muy evidentes, muy fáciles de ver, los dos tornillos que la sostienen. Entonces los vamos a retirar. Ya tenemos la estación lista, suelta, ya tenemos ahora la bomba también suelta. Y ahora vamos a retirar la tapa del depósito de tinta residual. Para eso debemos retirar este tornillo que está acá, sujetando esa tapa al chasis de la impresora. Y por aquí vamos a ver que hay otro tornillo escondido. Para eso vamos a levantar la manguera aquí y miren allá, ese es el tornillo que está más bien escondidito. Entonces, si no levantamos esto no podemos verlo. Entonces, levantamos la manguera, introducimos nuestro destornillador estriado, estrella o fillet, como lo quieran llamar. Ya después de haberlo retirado, ahora lo que vamos a hacer es que justo debajo de la tapa hay otro tornillo que vemos por acá. Este tornillo es el que termina liberando la tapa. Está en la parte baja. Es el que termina directamente liberando la tapa del depósito de las almohadillas. Aquí lo vamos a retirar y ahora sí vamos a ir zafando porque ya todo esto está suelto. Aquí, esta es la parte de la tapa. Con mucho cuidado de no ir a soltar o dejar caer estos engranajes. Que estos engranajes funcionan con los tiempos de la bandeja a la hora de pasar el papel. Y aquí vamos a encontrar que la manguera viene protegida como por una especie de solapa del mismo chasis.
Entonces aquí suavemente lo vamos a retirar. Aquí vamos a arrancar la estación. Pues retiramos la estación. Al mismo par que retiramos la bomba. Y la manguerita la vamos a ir zafando también. Mírenla aquí. Donde está la manguera. Está como... Viene como por una especie de cavidad dentro del mismo chasis. Mírenlo aquí. La vamos a retirar suavemente. Y ya hemos desmontado el sistema de limpieza de la impresora Epson L4160. Mírenlo aquí. Ya lo podemos, ya esto para qué lo hacemos, para hacerle un mantenimiento, para lubricar la bomba, para ver si le ha caído algo acá, suciedad incluso a veces residuo de tinta, todo eso lo podemos corregir aquí. Tenemos la estación de limpieza, miren ahí está, con su almohadilla interna. Y ya quedaría la máquina así. Ya si vamos a hacer limpieza, lo bueno sería limpiar también toda esta zona de acá. Después de haber hecho ese proceso de limpieza, volvemos a poner la estación en su posición. Ella suavecito la vamos llevando hasta el fondo, ella encaja. Y van a ver que hacia el lado superior tiene como un engrane que embona con el engrane de la parte de atrás de la bomba. Si lo vamos a poner en su lugar, nos damos cuenta porque él queda fijo y nos da espacio para los dos orificios de los tornillos. Mantenimiento impresora, recuerda suscribirte a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido si este contenido te es de utilidad. Recuerda que también ya tenemos activas las membresías de nuestro canal. Por si quieres recibir asesoría personalizada con alguna de tus fallas o algún procedimiento que quieras hacer con una impresora, lo puedes hacer o puedes tener acceso a esa asesoría con videollamada o incluso a un chat exclusivo de miembros del canal o personas que han realizado alguna donación en algún momento. Lo único que tienes que hacer es unirte a cualquiera de las membresías de nuestro canal. Y como ahí ya pusimos la estación de limpieza y ahora lo que vamos a hacer es ajustar la bomba y luego la manguera la vamos a pasar por el pequeño segmento donde estábamos. Recuerden que ya tenía ahí como una guía. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento, introducir la manguera dentro de esa guía para conservar la estética de la máquina y el correcto flujo de la tinta residual. Esto que acabamos de poner aquí es el brazo que soporta el escáner. Aquí él no va tornillado, sino que está ahí como en una volante. Lo vamos a poner ahí y luego nos debemos fijar de que él sí embone bien. Que él tiene unos dientes que están en la parte interna y van con ese engranaje blanco que se ve ahí después debajo de la tapa gris. Entonces la idea es que él quede en su posición de arranque y ahora lo que hacemos es acomodar la tapa gris que llegue hasta el fondo para poderla atornillar. Ese proceso es muy bueno para cuando estamos haciendo mantenimiento. A veces que tenemos que la bomba no está accionando bien, que no está jalando la tinta, que hacemos limpieza de cabezal pero que no corrige o no, los niveles de tinta no bajan, es porque esta zona puede estar mal. Entonces, con un mantenimiento, una buena limpieza, que eso lo hacemos con líquido limpia cabezal, o también lo podemos hacer con agua oxigenada o incluso limpia vidrios, nos sirve porque es para limpiar toda esta manguera que recorre desde la estación, la bomba, hasta el depósito de almohadillas. Entonces eso, al retirarla podemos hacer eso más fácil. Ahora vamos a poner los tornillos. Recuerden un tornillo que va aquí en la parte baja, que queda como tapado, como escondido. Vamos a poner ese tornillo ahí, pues que este tornillador hoy no está como muy imantado, entonces pero es que se me está cayendo mucho el tornillo, pero bueno, gajes del oficio. La idea es que pongamos el tornillo en su posición para que podamos sujetar la tapa de las almohadillas. Aquí vamos a poner ese tornillo, luego vamos a continuar con el proceso de armado. Como les venía diciendo, este proceso lo hacemos para cuando la estación
no está funcionando bien, o para hacer el mantenimiento completo, que sería lavarle toda la parte de esta manguera para garantizar que la tinta fluya con normalidad, la tinta residual. Y vamos a poner estos otros dos tornillos, que son los que sujetan esta chapa negra, que es la que soporta los engranajes que le mostramos al principio. Son engranajes que vienen al unísono con la tapa también, y la bomba para cuando la máquina está funcionando. Son dos tornillos que van aquí en esta parte y otro que va un poquito más hacia el lado derecho. Aquí ya se los vamos a mostrar el otro tornillo que les digo, que va justo aquí. Ahí vemos que hay orificio para dos tornillos. Lo vamos a poner en la parte de abajo, porque en la parte superior está el otro tornillo que va a sujetar la protección. Es como una tapita que protege la ruta de papel y la board de la impresora, pero esa la ponemos al final cuando vamos a armar ya la impresora. Aquí en este caso simplemente así, y ya podemos ver que está armada la impresora prácticamente en su totalidad, la zona de la bomba o de la estación de limpieza, todo el mecanismo. Lo desmontamos y lo volvimos a montar. Ahora ya lo que vamos a poner es la tapa lateral derecha. Muy fácil hacer ya ese procedimiento de ponerla aquí, porque ya lo hemos visto varias veces en nuestro canal. Y recuerden poner el tornillo que va en la parte de abajo. Aquí, como para que la bandeja no se ladee mucho, se pueden ayudar de una vez a poner las almohadillas. Recuerden que estas almohadillas también llevan un tornillo que sujeta ese contenedor gris, para que no se vaya a mover, o en cualquier movimiento de la máquina no se vaya a caer de pronto. Mantenimiento de impresoras. Recuerda suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido si este contenido te es de utilidad. Recuerda que estamos compartiendo siempre videos de reparaciones y mantenimientos de todos los modelos, todas las marcas de impresora, sobre todo de inyección. Aquí ya vamos a poner el último tornillo, que incluso no debemos de retirarlo porque él viene fijo a la tapa, como por seguridad para que no se vaya a perder, él se queda pegado a la tapa. Y ya ahí tenemos armada toda la zona de limpieza de la impresora. Suscríbete y nos vemos en un próximo video.